Buenos días, como anunciamos antes del corte comercial, hoy en estudio nos acompaña José Agustín Campos, presidente de la Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos, Confagán. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. A 5 meses de este año 2024, ¿cuál es el balance del sector? Bueno, mucho esfuerzo del sector agropecuario en Venezuela en este momento. Fíjense que hay un importante aporte, que a estos 5 meses el país se encuentra plenamente abastecido, tanto en materia agrícola animal como en materia agrícola vegetal, y esto es producto del esfuerzo musculoso de los sectores agrícolas y pecuarios de Venezuela, en el medio de unas dificultades, bastante poderosas también. Por ejemplo, la escasez del gasoil que existe, que es uno de los cuellos de botella que no ha podido resolverse en los últimos tiempos, aunque hay esfuerzos organizativos importantes para la resolución del mismo, y en la falta de financiamiento, por ejemplo, que también es un tema importantísimo en el sector agrícola. Y en medio de ese mar picado, donde nos movemos los productores agropecuarios de Venezuela, hay una respuesta positiva, altamente positiva hacia el país, y ese es uno de los grandes valores agregados que tiene Venezuela como nación, como Estado, como república, son justamente sus productores agropecuarios, que el hecho que el país esté abastecido, ese es un ranking muy importante para Venezuela. Gracias a la labor de los campesinos, de los ganaderos, de los agricultores, de los pescadores y de todos quienes hacen vida en la sociedad rural venezolana. ¿Cuál es el consumo de carne actualmente en el país y cuál debería ser el consumo de carne per cápita? Bueno, debería ser un consumo de carne en Venezuela como el que teníamos en el año 2010, 2008 y más allá, que eran 540.000 toneladas de carne, lo cual era una producción de 370.000 de producción nacional, lo demás era importado y debería ser más allá de eso. Pero en los últimos tiempos caímos a 8 kilos por persona por año. Hoy, en este momento que estoy conversando con usted, hay una recuperación importante de más de 12 kilos de persona por año. Entonces los venezolanos tenemos que prepararnos para llegar a los niveles de consumo de países de Sudamérica, como por ejemplo Brasil, Argentina, Colombia, Uruguay, que están sobre los 60 kilos de persona por año. Nosotros sabemos cómo llegar, los venezolanos, los productores, los ganaderos venezolanos, sabemos cómo llegar y cómo pasar de los 24 kilos por persona por año que ya tuvimos. Entonces es importante que nosotros recuperemos también ese ranking. ¿Cómo llegar a ese nivel que usted menciona? En primer lugar, acompañado con políticas públicas eficientes. Recordemos que aquí en Venezuela pasamos de 5 kilos de consumo por persona por año, de 1998 al año 2010-2012, porque hubo políticas de financiamiento importantes, políticas de financiamiento muy importantes. Hubo una caída de las tasas de interés de 1998. En 1998 las tasas de intereses para el sector agrícola eran de 50%, capitalizándose intereses, llegando los intereses al 120%, lo que significa que la agricultura no era posible en 1998. Luego, es bueno decirlo, yo tengo que decirlo, el presidente Chávez bajó las tasas de intereses para el sector agrícola de 50% a 13% en la banca privada y hasta 6-4% en la banca pública. Y eso hizo ese jalón importante que pasamos de 5 kilos de carne por persona por año en 1998 a 24 kilos de carne por persona por año en 2010, en 2012. Entonces, con políticas públicas eficientes, sin duda que la agricultura venezolana crece. ¿Cuántas cabezas de ganado bovino tiene Venezuela actualmente? Bueno, Venezuela es en el continente americano, el ranking ganadero, primero Estados Unidos, Brasil, Colombia, México, Argentina, Uruguay, luego está Venezuela ahí pegadita, con un rebaño ganadero que no tenemos todavía la cifra exacta. Hay distintos agentes ganaderos, por ejemplo, que dicen que hay 10 millones, el gobierno dice que hay 15, 16 millones, entonces hay que unificar la cifra, y una de las formas de unificar la cifra es a través del programa de vacunación que debe perfeccionarse en estos tiempos con la Fundación Venezolana de Salud Animal, que es una asociación pública privada que anda en ejecución, que anda en movimiento, y producto de ese trabajo y de ese esfuerzo entre el sector público y el sector privado, en los próximos años, no muy tarde, en 1 o 2 años,
debe unificarse una cifra en la ganadería venezolana que sea única y que sea indivisible y que sea aceptada tanto por el gobierno como por los gremios agropecuarios del país. ¿Es necesario incrementar el rebaño o hay suficientes cabezas de ganado para abastecer al país? Bueno, fíjense que nosotros tenemos capacidad, esto es muy importante, Venezuela, nosotros tenemos capacidad de tener un rebaño ganadero de 60 millones de cabezas de bovino. Si hoy tenemos 10, si tenemos 12, si tenemos 15, lo que tengamos hoy, nosotros estamos en capacidad los venezolanos de que nuestra frontera ganadera crezca hasta 60 millones de cabezas de bovino. Nosotros somos el único país que podemos crecer tanto en materia agrícola en el continente, tanto en materia ganadera como en materia agrícola. En materia de cereales podemos crecer en 10 millones de hectáreas adicionales a lo que tenemos en materia de cereales. Esto no lo puede decir Brasil ni Argentina ni otros países. Entonces, el potencial de Venezuela es gigantesco en materia de ganadería bovina y de otras ganaderías también. Hay otros gremios que aseguran que se pueden exportar 300.000 cabezas de ganado anuales sin afectar el mercado nacional. ¿Es eso posible? Sí, ese es un nivel de exportación mínimo que en nada afecta al mercado nacional. Es decir, el abastecimiento interno no se pone en peligro con un abastecimiento de este tipo. Es una política correcta que tenemos que construir una oferta exportable que sea sustentable en el tiempo y en el espacio en materia de ganadería y que conquistemos otros mercados, tanto en América Latina como en Europa y otras partes del mundo. Y esto es posible porque ciertamente con esos 60 millones de cabezas de bovino que nosotros podemos construir en Venezuela en el futuro con un rebaño ganadero bien sanitarizado, bueno, las posibilidades son infinitas de crecimiento y una de las grandes posibilidades de alcanzar nuestro desarrollo económico global es a través del desarrollo de la industria ganadera y de la industria agrícola, que eso está pendiente, pero estamos en condiciones de hacerlo. ¿Cómo afectó este ciclo de verano que está terminando al sector? Fue terrible, terrible. Yo no tengo cuantificado en el verano cuántas toneladas de pasto se perdieron, lo que estoy seguro es que fueron millones de toneladas de pasto que se perdieron. No tengo cuantificada tampoco cuántos kilómetros de alambre y de cerca se perdieron, pero fueron inmensos los kilómetros que se perdieron, por eso hoy vale más que nunca lo que nosotros siempre hemos venido diciendo desde Confagán, que es necesario construir un seguro agropesquero para proteger justamente de las calamidades de la naturaleza y de las calamidades del hombre, como los incendios forestales, al sector agrícola vegetal, porque fíjense, y al sector agrícola animal, cuánto cuesta construir ese tejido productivo que es puesto en peligro por manos criminales. Ahí también tenemos que legislar mucho para que a los quienes causan incendios forestales no se les dé un tratamiento del AMPA común, sino hay que legislar mucho en Venezuela sobre ese tema porque los efectos que dejan para la sociedad venezolana, bueno, son lapidarios. ¿Cuál es la situación de seguridad ciudadana para los productores? Bueno, fíjense, así como el sector agrícola, hay bastantes quejas en el sector agrícola, sobre todo cuando llega la época de la siembra, por bueno, la incertidumbre del financiamiento, la incertidumbre del fertilizante, la incertidumbre de la maquinaria. En el sector de la inseguridad o de la seguridad hay un alivio en Venezuela. Hay un alivio en este momento. No quiere decir que se ha erradicado la inseguridad no se ha erradicado, pero la sociedad venezolana siente un alivio en este momento, tanto en el mundo rural como en el mundo urbano. Ya el ciudadano no siente aquellos niveles escandalosos de hace 4 o 5 años donde no podía salir a la calle, donde no podía movilizarse, donde no podía ir al aeropuerto, donde se cerraban carreteras, carreteras nacionales incluso por bandas delictivas, Costillevaca, por allá por el estado Sucre, por el oriente. Eso bajó. Eso ha bajado y yo desde aquí, francamente diciéndole a Venezuela, desde aquí hago un reconocimiento al trabajo que viene haciendo el ministro Remigio Ceballos, porque la sociedad venezolana siente un alivio realmente en materia de seguridad. No es que no exista inseguridad, quedan todavía reflejos, porque es que en la vida social y humana no hay unanimidad, ni siquiera Cristo tuvo unanimidad, a Cristo lo vendieron, lo traicionaron. Entonces, si a Cristo lo vendieron, lo traicionaron, si Cristo no tuvo unanimidad, bueno, mucho menos ninguna otra actividad humana tiene unanimidad, pero ciertamente en el sector de la inseguridad en Venezuela se siente un alivio por parte de la sociedad venezolana. Venezuela tiene el rebaño de búfalos más grande de América Latina. ¿Por qué invertir en ganado de búfalos y no en reses, por ejemplo? Bueno, fíjense, tradicionalmente el desarrollo de Venezuela ha sido en ganado bovino, pero ha venido siendo un cambio importante desde el punto de vista cultural y mucha gente
que producía ganado bovino se ha cambiado al ganado bufalino, porque este ganado bufalino tiene unas características muy importantes, más resistente desde el punto de vista alimentario. Bueno, se dice que el búfalo come hasta piedra y se mantiene bien, come hasta mastranto y se mantiene bien, come chaparro, se mantiene bien. Desde el punto de vista del desarrollo del gasto en la medicina veterinaria, también tiene una capacidad de ahorro muy importante. Desde el punto de vista de la producción de leche también y de carne, tiene una canal muy importante y una producción de leche muy importante también en relación al ganado bovino. Y además es un animal también triple propósito, sirve para el trabajo, sirve para la leche, sirve para la carne. Y en las zonas venezolanas, por ejemplo, bueno, y también es muy diverso, porque no solamente se desarrolla en zonas inundables, sino también en zonas de sabana seca, por supuesto, con las labores culturales que amerite, pero es un animal que viene desarrollándose con mucha fuerza en el país, que viene creciendo y va a seguir creciendo. En otro tema, ¿cómo ve Confagán el proceso electoral del próximo 28 de julio? Normal, uno de los procesos electorales normales en Venezuela, no es una circunstancia espectacular que está ocurriendo en el país, es un proceso normal. Cada 5 años, cada 6 años, la renovación de los poderes en Venezuela, del poder ejecutivo, las elecciones del 28 de julio, Venezuela, que es un país que tiene una cultura electoral madura, Venezuela, que es un país que tiene una cultura política altamente desarrollada, que tiene una cultura institucional altamente desarrollada. Bueno, todos los venezolanos que tienen una cultura, además, el venezolano tiene una cultura por el voto, le gusta votar, el venezolano disfruta del voto, el venezolano se goza el voto. Bueno, entonces a votar Venezuela, a votar este 28 de julio, y nosotros desde Confagán andamos promoviendo que la gente salga a votar y vote por el candidato, que el candidato que le guste, que eso es la democracia. ¿Por quién vota usted? Por el candidato que le guste, y bueno, eso es el planteamiento, que a Venezuela seguir, y Venezuela dándole esa fortaleza institucional al voto, y que no se quede ningún venezolano sin votar, que eso es lo que justamente le da más brío a la democracia venezolana. Muchas gracias por habernos acompañado. Siempre a su orden. José Agustín Campos, presidente de la Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos, Confagán. Recuerda, participa en el futuro de tu país, vota. Al regreso del corte comercial, continúe bien informado con Noticias Venevisión.